Bueno, listo. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, el artículo a revisar el día de hoy es este, que son las reglas canadienses para tomografía de cráneo en trauma craneoencefálico menor. Este artículo fue realizado o fue publicado en el 2001 en la revista The Lancet, en mayo de ese año. Consta de 6 páginas, está escrito en inglés. Y a lo largo del artículo se encuentran 6 tablas y al final se encuentran 2 paneles que posee a su vez 32 referencias. 2 segunditos. 32 referencias, las más antiguas de 1983, que son de Marshall, sobre un banco de datos sobre pacientes en estado de coma. Y las más recientes son del año anterior a la publicación, del año 2000, sobre principalmente cuándo tomar tomografía en el servicio de urgencias en pacientes con trauma craneoencefálico, y sobre el concepto que aquí también se viene a resaltar sobre lesión cerebral clínicamente importante. Aunque vemos que son 13 autores, hay 2 principales, que son los doctores Ian Steele y el doctor Andreas Laupachis, creo que se dice así. ¿Quién es el primero? Ian Steele es un médico canadiense adscrito al Departamento de Emergencias de la Universidad de Ottawa. Él trabaja o ha hecho estudios en medicina de urgencias, ha también estudiado, ha hecho estudios en medicina familiar, tiene maestrías en ciencias y en epidemiología, y se ha dedicado a hacer algoritmos de decisiones, no solamente en trauma craneoencefálico, sino también en pacientes con paro cardiorrespiratorio, pacientes con traumas de tobillo, de rodilla, para algoritmos de manejo y toma de decisiones en el servicio de urgencias, sobre todo enfocado a médicos generales. El doctor Steele también pertenece o ha creado un grupo de investigación adscrito al Hospital de Ottawa, que cuenta con más de 31 becarios. Ahí está conformado por 7 investigadores clínicos, posee unos fondos anuales de aproximadamente 26 millones de dólares y generan becas anuales en investigación para fellow de todo el mundo. Este autor ha publicado 378 artículos y según Google Scholar ha sido citado más de 118,000 veces por sus artículos importantes en urgencia. Del factor de impacto, 2 de ellos son el H-index o el índice de H y el índice I-10, los cuales son 114 y 347. Para cada uno de ellos son pues bastante elevados comparados a los autores a nivel mundial. El otro autor importante o pues principal es el doctor Andreas Laupachis, también es canadiense, él es un médico internista, él está adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, también hace parte del Instituto del Conocimiento Li Ka-shing del Hospital St. Michael, y es fundador de una página en internet que se conoce como Healthy Debate, donde se hacen debates desde temas alusivos a la salud por diferentes personas, no solamente médicos, sino también enfermeras, auxiliares, y pues está abierto al público. Es director en jefe de la revista de la Asociación Médica Canadiense, también tiene bastantes publicaciones, más de 280, y ha sido citado según PubMed 282 veces. Con relación a la revista The Lancet comenzó sus publicaciones en 1823. El creador de esta revista es el doctor Thomas Buckley. Él fue un médico cirujano inglés, vivió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. También fue reconocido en el parlamento de su país y como forense también se destacó. Esta revista tiene más de 24,000 publicaciones en sus resultados y es de frecuencia semanal.
no estamos hablando que sea semanalmente de neuro, sino que The Lancet es una gran revista que a su vez tiene pequeñas, bueno, pequeñas es un decir, pequeñas revistas de diferente índole o más específica. Vemos aquí en la tabla unas de ellas, no son todas obviamente, son solamente unas cuantas, porque la tabla como tal pues es bastante extensa, donde se encuentran los factores de impacto de la revista en general y de cada una de ellas, de las que puse al inicio. Estos factores de impacto, tanto como el JIF, como los factores a 5 años o el SIDE Score, pues todos dan para un factor de impacto bastante elevado comparado a las otras revistas de nivel mundial. Se escribe en inglés y aproximadamente recibe 84 millones de visitas cada año. Con respecto al artículo de los objetivos, ellos son claros en dejar este objetivo principal, que es el desarrollar una regla o un algoritmo de decisión para el uso de tomografía de cráneo en pacientes con trauma craneoencefálico menor. Y dentro de los objetivos específicos es evaluar las medidas de resultado en dos aspectos. Uno, que es la necesidad de intervención neurológica, no necesariamente de intervención neuroquirúrgica. Y el otro es definir qué pacientes pueden tener una lesión cerebral clínicamente importante. Como les dije al inicio, este es un término que se venía hablando desde el 2000 por el mismo autor, Ian Steele, y que aquí se retoma y se aclara un poco más qué lesiones pueden llevar a esta conclusión. De los antecedentes de este artículo, entonces, o el por qué se hace, es porque, como muchas cosas en medicina, existe controversia en la realización de tomografía en pacientes con trauma craneoencefálico leve. No estaban como tal claras las reglas de a quienes sí y a quienes no era necesario hacer una tomografía al ingreso. También existían controversias entre el trauma craneoencefálico mínimo y el trauma craneoencefálico leve, teniendo en cuenta que el trauma craneoencefálico se define como un intercambio de fuerzas que pueden alterar las funciones neurológicas, pero que, digamos, principalmente no tienen alteración de la conciencia ni amnesia, y el paciente está en Glasgow 15. Entonces, eso se define como un trauma craneoencefálico mínimo, y el leve, pues ya lo hemos venido hablando en otras sesiones, como todo paciente que tiene un Glasgow entre 13 y 15. Este artículo se basa, o digamos, menciona los gastos que ha tenido las tomografías en servicio de urgencias en trauma craneoencefálico, principalmente en Estados Unidos, los cuales estaban generando altos costos, porque todo paciente que recibían en el servicio de urgencias con un trauma en la cabeza, de una vez se hacía tomografía. Entonces, obviamente esto aumenta los costos, aumenta los tiempos de atención, muchas veces es necesaria la valoración por el radiólogo o por un equipo de neurociencia, ya sea neurología o neurocirugía, específicamente para trauma. Entonces, lo que estaban viendo era un aumento en los costos, por lo tanto, este artículo pues también se enfoca en disminuirlos. Como les dije, el doctor Ian Steele ya había participado en otras reglas de decisión o algoritmos, principalmente para traumas de tobillo y de rodilla, también para columna cervical. Un segundito, si iniciamos por aquí. Al doctor Claudio, ya. Bueno, también se realizó un estudio piloto antes de este artículo, donde sirvió pues para calcular más o menos la muestra necesaria para hacer una valoración estadísticamente significativa y para formar los médicos que iban a ser los evaluadores de los pacientes en los servicios de urgencias. Bueno, de la metodología ellos son claros que es un estudio de cohorte prospectivo. Fue realizado entre octubre del 96 y diciembre del 99, un poco más de 3 años. Fue realizado solamente en 10 hospitales canadienses, eso es importante para la hora de las conclusiones, y se tuvieron los criterios de inclusión y exclusión. Dentro de los criterios de inclusión es que fueran
pacientes mayores de 16 años, que el trauma craneoencefálico fuera cerrado, aquí importante ese aspecto, y que el Glasgow estuviera entre 13 y 15. De los criterios de exclusión, obviamente no cumplir los anteriores, que tuvieran un trauma craneoencefálico mínimo, que la causa que haya llevado al trauma no fuera muy clara, ya sea porque el paciente de pronto tuvo fue un síncope o una convulsión, que tuviera algún tipo de focalización neurológica, ya sea sensitiva o motora, que fuera trauma craneoencefálico penetrante, que se evidenciara una fractura o depresión en el cuero cabelludo que fuera evidente, que tampoco ingresaron pacientes que hubieran tenido convulsiones antes de llegar al hospital o que tuvieran antecedentes de alguna discrasia sanguínea o tratamiento anticoagulante. Tampoco se tuvieron en cuenta pacientes que fuera un reingreso por el trauma, ni mujeres en estado de embarazo. La evaluación del paciente en el servicio de urgencias, como les dije anteriormente, gracias al estudio piloto que se hizo antes, fue realizado por dos roles, tanto médicos certificados en urgencias como residentes de medicina de urgencias. Claro, pues cabe anotar que estamos en hospitales, algunos de ellos universitarios, que poseen programas de emergenciología y pues que nuestro autor principal pues es especialista en medicina de urgencias. Y dentro de los dos medidas de resultados, yo les había comentado que está la evaluación de la necesidad de intervención neurológica, que se evaluó dentro de los primeros 7 días post-trauma, que son o que hayan fallecido, que hayan requerido intubación orotraqueal o que hayan requerido algún tipo de cirugía, ya sea una craniotomía, una elevación o reducción de una fractura craneal, o que hayan requerido un control invasivo de la presión intracraneal. También se evaluó la lesión cerebral clínicamente importante, que se define, creo que se corta en el Zoom, pero se define como toda lesión que requiere hospitalización y seguimiento neurológico. Digamos que después de haber hecho el artículo el año anterior, el mismo autor, Steve, pues se llega como a esta frase de definición de qué es una lesión cerebral clínicamente importante. Todas las imágenes tomadas en los pacientes fueron realizadas con tomógrafos de tercera generación, todas ellas fueron sin contraste. Los tomógrafos contaban con cortes de 10 milímetros o incluso menos, y todos fueron evaluados tanto en ventana de tejidos blandos como en ventana ósea. Todas, según el artículo, fueron revisadas por neuroradiólogos que no conocían nada de la historia clínica del paciente. Y para hacer un poco más fiables los datos, el 5% de las tomografías que fueron evaluadas se enviaron a un segundo neuroradiólogo para evaluar qué resultados pues, les daban a uno y a otro para verificar la concordancia interobservador. También del artículo mencionan algunas lesiones que se conocen como clínicamente no importantes, como una contusión única menor a 5 milímetros, que tuvieran hemorragia subaracnoidea traumática focal y de capa delgada, en menor a 1 milímetro, los hematomas subdurales laminares, cuyo diámetro mayor o ancho mayor sea pequeño, menor a 4 milímetros, que tuvieran neumoencéfalo, burbujas pequeñas, focalizadas, o que tuvieran una fractura deprimida, pero que esa fractura no comprometiera la tabla interna. Según los autores, estas lesiones pues no tienen repercusión clínica importante. Aquí cabe anotar que no a todos los pacientes que se ingresaron en el estudio se les realizó tomografía, y a los que no se les realizó tomografía, una enfermera formada pues para el estudio, digamos entrenada para este estudio, realizaba una entrevista estructurada a los 14 días y se les preguntaba a los pacientes si había o no cefalea, si había o no alteración en la memoria o en la concentración. Para eso también se aplicó una pequeña escala que es la de Katzmann, que también fue creada en el 83 para evaluar memoria, concentración y retención de algunos aspectos. Es como, por así decirlo, un pequeño mini mental. Si no tenían ningún tipo de focalización o si hubieran convulsionado,
o se habían vuelto a sus actividades de la vida diaria. Los pacientes que presentaban alguna alteración en esta entrevista eran citados para que, pues no citados, sino redireccionados a urgencias para una evaluación clínica y realización de tomografía. Bueno, dentro de las tablas que se presentan, entonces la primera que ellos muestran es las características sociodemográficas de los pacientes, o bueno, las características de los pacientes fueron 3.121 que se ingresaron al estudio. El promedio de edad es de 38.7 años, la mayoría, pues como sabemos, en trauma craneoencefálico son hombres, casi el 70%, y evaluaban también si llegaba directamente al hospital donde se evaluaba o si venían remitidos de otro hospital. El tiempo que se demoraban entre el momento del trauma y la evaluación por el médico de urgencias, si había o no alteración de la conciencia evidenciada por personal formado, alteración en la memoria, el Glasgow de ingreso, vemos que la mayoría eran Glasgow 15, y el mecanismo del trauma, ya fuera por caída, por accidentes de tránsito, por accidentes deportivos, traumas contundentes o peatones atropellados por automotores. La siguiente tabla son algunas características, sobre todo del manejo que se llevó con el paciente o lo que llevó al paciente al trauma. Y aquí importante ver que no a todos los pacientes se les realizó una tomografía craneal. Se les hizo a 2.078 personas, que corresponden al 67% de los pacientes, y el otro porcentaje restante, lo que se hizo fue la entrevista estructurada que les dije por la enfermera, la entrevista telefónica. Algunos se les hizo una radiografía de cráneo, pero vemos que pues, es la minoría, y si había o no evidencia de fractura craneal, y esta si era de la base o si era lineal. Aquí importante, que ya se va a comenzar a evidenciar, es la lesión cerebral clínicamente importante, que vemos todas como las posibles lesiones que pueden llevar a esto, como las contusiones, hemorragia subaracnoidea un poco no focalizada sino difusa, hematomas subdurales o epidurales, neumoencéfalo. Todas ellas en conjunto se puede decir que se presentaron en el 8% de los pacientes. Entonces, dentro de los resultados, los autores comentan que el 8% de los pacientes con trauma craneoencefálico menor pueden tener una lesión clínicamente importante y que el 1% puede llegar a requerir una intervención neurológica. Aquí están los porcentajes de lo que ya hemos visto, que requerían cirugía o intubación, o incluso 4 de ellos, que corresponden al 0.1%, fallecieron a pesar de haber tenido un trauma craneoencefálico clasificado como leve. Los autores hacen estudios univariados calculando el valor kappa de algunas, bueno, sí, de algunas de las variables evaluadas, teniendo en cuenta aspectos de la historia clínica, aspectos del mecanismo de la lesión y, como vamos a ver más adelante, también del examen neurológico al ingreso. Entonces, lo que vamos a ver es que a algunos se les calcula el chi cuadrado y a otros también se les puede calcular el valor kappa. Entonces, aquí recordar que el factor kappa va a evaluar la concordancia que existe entre comparar la probabilidad que ocurra por al azar o porque la variable está relacionada con el resultado esperado. Entonces, cuando el kappa se acerca a 1, se considera, o si es 1, se dice que es una concordancia perfecta, y cuando es 0 es que da lo mismo que se esperaría en virtud de las probabilidades, o sea, no tiene nada que ver o no, da lo mismo si es al azar o si es la variable. Entonces, algunos de ellos vemos que el valor kappa se acerca bastante al 1, como es la pérdida o la alteración de la conciencia. Otro de ellos es que presenten episodios de vómitos repetitivos, como definidos entre 2 o más episodios. Aquí no hablan nada de vómito en proyectil.
Y algunos factores de pronto no tan relevantes, vemos que no se acercan tanto al 1, por lo cual pues no fueron tenidos en cuenta para la realización de las reglas al final del panel. Con respecto al mecanismo del trauma, vemos que evidenciaron, que me parece también un poco complejo, pero bueno, lo hicieron, que si fue un trauma por una accidente de tránsito con motocicleta o por un automotor diferente a una motocicleta, que si fue una bicicleta, que si fue un peatón, que si fue un peatón, perdón, que si fue una caída de cierta altura de escaleras, entonces ellos lo definen que si es de 5 escaleras, de 5 a 15 o mayor a 15, bueno, digamos que tenían una historia clínica bastante completa. Y lo otro es que definieron los mecanismos peligrosos en trauma craneoencefálico, o los mecanismos, como así, por así decirlo, de alto impacto, que van a servir también, ellos venían hablando de esto también en lesión cervical, para evaluar los pacientes que podían tener una lesión cervical después de un trauma o un accidente de tránsito. Entonces vemos aquí eh, sobre todo los accidentes de tránsito, si había un paciente que había salido eyectado, si había volcamiento, si había, pues del automotor, si había un muerto en la escena, todos estos, la velocidad también, todos esos aspectos que también tenemos en cuenta para evaluar y decidir a qué paciente se le toma una imagen de columna cervical en un accidente de tránsito, un politraumatismo. A nivel del examen neurológico, se evaluó pues, la escala de coma al ingreso y el Glasgow que fuera diferente o menor a 15 a las 2 horas, 4 horas y 6 horas. Aquí importante lo de las 6 horas porque sirvió, o bueno, muchos se basaron en este artículo para definir que a los pacientes adultos con trauma craneoencefálico menor que a las 6 horas estaban en el Glasgow 15, pues se les podía dar egreso si no había un signo de alarma que lo, que lo contraindicara. Entonces, pues también importante eso de lo de las 6 horas. Y lo mismo con el valor kappa, como les habíamos dicho, les había dicho, entonces cercanos a 1, vemos aquí una fractura de cráneo posiblemente abierta o una fractura de base de cráneo o signos de fractura de base de cráneo o la escala de coma de Glasgow al ingreso. Entonces, al ser un estudio prospectivo, ellos podían calcular el odds ratio. Entonces, aquí ellos primero se calcula un coeficiente al cual se eleva el coeficiente, digamos, es como un número pi, que es 2.71, y bueno, otros números, y se eleva al coeficiente que se haya calculado, y eso nos va a dar una probabilidad de, o una consideración de lo que puede llegar a pasar, siendo menor a 1.68 SOR como una magnitud insignificante, entre 1.68 y 3.47 una magnitud pequeña, moderada entre 3.47 y 6.71 y mayor a 6.71 como una magnitud grande. Significa, o bueno, el ratio va de 0 hasta infinito y entre más se aleje de 1, digamos que la asociación es que entre más se aleje del 1, pues es más probable que esa variable se relacione o sí esté relacionada con el resultado que se prevé o que se espera. Entonces, pues vemos que los más altos, entonces es tener un Glasgow menor de 15 a las 2 horas después del trauma, seguido de signos de fractura de base de cráneo, que sea un paciente mayor a 65 años, que haya presentado 2 o más episodios eméticos y que haya una sospecha o que haya una fractura deprimida de cráneo. Entonces, ya hemos visto estos resultados, ya sabemos que se evaluaron 3.121 pacientes, que no a todos se les realizó tomografía, que al porcentaje restante se le hizo una entrevista estructurada telefónica y la gran conclusión, o dentro de las grandes conclusiones está esta, que
El 8% de los pacientes con trauma craneoencefálico leve pueden presentar una lesión cerebral clínicamente importante, ya sabemos, es toda ella que requiere hospitalización y vigilancia neurológica, en 8%, y que el 1% puede llegar a requerir una intervención neurológica, incluso una cirugía, o incluso puede morir. Entonces, digamos, es de las preguntas que hacen frecuentemente en las revistas de neurocirugía, que de todas las llamadas que nos hacen en las noches o en los turnos de un trauma craneoencefálico leve, pues aproximadamente el 1% puede llegar a tener algo quirúrgico. De ese 5% de las tomografías que se evaluaron por los neuroradiólogos y se sometieron a una segunda evaluación, pues concordaron todos los radiólogos cuando fue una tomografía normal y también cuando fue anormal. Por lo tanto, la concordancia interobservador pues es muy alta. Teniendo en cuenta esos factores que vimos anteriormente, se dividieron en dos grupos, unos de alto riesgo, que lo que hacen es predecir el riesgo de intervención neurológica, y unos factores de mediano riesgo para evaluar la posibilidad de tener lesiones cerebrales clínicamente importantes. Vemos que las sensibilidades son altas, la especificidad pues es bastante baja para los para los de mediano riesgo, y gracias a esos 7 factores se obtiene estas reglas que son, digámoslo así, la conclusión o el producto final del artículo, que son las reglas o la propuesta de cuándo tomar una tomografía de cráneo en pacientes con trauma craneoencefálico menor, si cumplían alguno de los siguientes factores de riesgo. Entonces hay 5 de alto, que son, pues ahí están enumerados: Glasgow menor a 15, bueno, ya los vimos, o los factores de mediano riesgo, que son la amnesia antes de la lesión mayor a 30 minutos, o mecanismos peligrosos que ya vimos anteriormente, sobre todo con el mecanismo del trauma por accidentes de tránsito. Entonces, son 5 de alto riesgo y 2 de mediano riesgo. Y entonces ellos lo que evalúan es, bueno, si solamente se toman los de alto riesgo, ¿cómo nos va para detectar los pacientes con estas lesiones clínicamente importantes o que vayan a requerir intervención neurológica? Entonces, lo que ellos veían es que cuando se hacía la tomografía, se encontraban, pues obviamente es una muestra, 44 pacientes que tenían o que requerían alguna intervención neurológica. Pero cuando solo usan los factores de riesgo de alto riesgo, o sea, 5 factores. Sin embargo, cuando ya metían todos los 7 anteriormente vistos, entonces obviamente eso se aumentaba la cantidad de pacientes, pero aquí es importante esto, que detectaban un pequeño porcentaje, pero obviamente importante, de pacientes que posiblemente si no se aplicaban esos 7 factores, se dejaban de diagnosticar pacientes con lesiones cerebrales clínicamente importantes y se podría incluso haber dado de alta. Entonces recordar que pues puede ser 4, que digamos para algunos puede ser insignificante, pero recordar que incluso un trauma craneoencefálico leve puede llevar a la muerte. Entonces ese es como el producto final del artículo, y en lo que ellos se basan para decir, calcúlele, o bueno, tenga en cuenta los 7 factores para saber a quién pedirle y a quién no una tomografía en el servicio de urgencias. Entonces, digámoslo así, que de las fortalezas y debilidades, ellos mismos lo colocan en el artículo, estas palabras, que es una herramienta precisa, confiable y clínicamente sensata. Es una herramienta fácil de recordar o de tener en el servicio de urgencias pues a la mano o pegada pues en la pared, fácil de aplicar, con una potencial, que tiene potencial de estandarizar y mejorar significativamente el manejo de urgencias. Obviamente al detectar esos pacientes con lesiones clínicamente importantes o que vayan de pronto a requerir intervención neurológica, pues usted ya no se va a poner a dar altas apresuradamente. Es importantísimo, y me parece que es la mayor fortaleza que tiene este artículo, es que puede ser usada por médicos en áreas rurales o de bajos recursos o incluso en menores niveles de atención para saber qué paciente se tiene que remitir para realización de tomografía. Lo otro es que, pues obviamente al
tener pacientes que, según la regla canadiense, pues no cumplen ninguno de esos factores de riesgo y estar clínicamente muy bien, pues se puede dar alta sin realización de tomografía, lo cual obviamente reduce los costos para el servicio de salud. Y dentro de las debilidades, pienso yo que, pues lastimosamente, se hizo en un solo país. Es un país, pues obviamente desarrollado, que no, pues de pronto no es para la época, digamos, tan aplicado o aplicable para de pronto países del resto de América o de África o Asia. Sin embargo, dentro de las discusión, ellos tuvieron en cuenta estadísticas de países en Europa y de Estados Unidos. Y lo otro que pensaría yo que también puede ser importante es que dentro de la definición de lesión cerebral clínicamente importante, no se evalúa las enfermedades o el compromiso en la esfera mental, que muchas veces vemos que es aspectos que de pronto nosotros no tenemos en cuenta, pero son vitales y son fundamentales, sobre todo para la familia, por los cambios comportamentales, de memoria, cálculos básicos o su actuar en la vida diaria. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para el día de hoy con respecto al club de revistas de este artículo. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios para la exposición. Buenas noches. Sí, le escuchamos, Boris. No, muy buena la presentación, profe. Muchas gracias por brindarla. Me quedó de pronto, no una duda, sino no sé si de pronto fue la única persona que al momento de leer es como una confusión con referente a una de las variables. Ellos mencionan como criterio de exclusión que pacientes que tengan fractura de cráneo Sí. Evidentes, cierto, valga la redundancia, los excluían dentro de los pacientes que estaban estudiando, pero dentro de sus ítems o de sus perfiles plantean como una de las variables sospecha de fractura o fractura de cráneo deprimido establecida. Entonces, no sé si de pronto actuaría eso como un sesgo de confusión o algo, porque en algún momento en el artículo plantean una exclusión, pero también lo incluyen dentro de las variables. Sí, sí, señor, tiene toda la razón. A mí también me causó curiosidad, incluso cuando uno comienza a ver, pues obviamente nosotros ya conocíamos la escala y sabíamos que hacen parte de los criterios o de las reglas, pero cuando vi los criterios de exclusión también me pareció llamativo lo que está diciendo, pero pues no encontré como tal por qué lo tuvieron en cuenta en los criterios de exclusión, pero al final sí en el panel o en las reglas. Pero sí, tiene la razón. Pero lo que pasa es que eso es relativo porque una cosa es que tú veas la herida y observes la fractura, que es a lo que se refieren ellos, porque se supone que en realidad el trauma que ellos están evaluando es un contuso. Sí, señor. Es un contuso que tiene la piel sana. Pero si tú en la variable, cuando por ejemplo en la tabla 2, te das cuenta que es que ya se hizo la tomografía y te das cuenta que ese paciente tiene una fractura. Es diferente. El momento en que tú te das cuenta de eso es diferente. Por eso no están hablando de lo mismo. Sí, una cosa entonces sería como al examen físico y otra ya evaluando la tomografía. Claro, o sea, en el paciente en que la decisión, o sea, en que al aplicar la regla, la decisión fue hacer la tomografía. O sea, ya aplicaste el conducto. Entonces, sí son diferentes. O sea, son dos variables diferentes de momentos diferentes. Una es para excluir y la otra es para como hallazgo de la aplicación de la variable. Muchas gracias, profe, por la aclaración. Buenas noches. Qué pena con ustedes. Sí, qué pena con ustedes. La verdad, no hice la revisión juiciosa
del artículo, pero tengo una duda. Santiago, tú también que trabajaste bastante tiempo y pues ahora el doctor Alvis como neurocirujano, tengo una duda si realmente estos criterios en nuestro medio han venido a disminuir la cantidad de imágenes que se envían o han aumentado la cantidad de imágenes que se envían. Tengo esa duda por algo pues, personal, que es que, digamos que yo incluso utilizaba esa escala o esos criterios como algo así como caballito de batalla para los auditores, porque a veces nos ponían problemas porque estábamos pidiendo mucha tomografía. Entonces tengo esa duda, pero es solamente saber si realmente en nuestro medio pudo impactar en disminución de costos o más bien aumentó la solicitud de las imágenes. Bueno, digamos que pues obviamente eso sería más como con cada institución y ver pues si así funcionó o no, pero pensaría yo que nosotros estamos muy sesgados obviamente porque a nosotros ya nos llega el paciente posiblemente con la tomografía incluso ya realizada. Incluso muchas veces nos molestamos cuando nos llaman y no se ha hecho. Entonces, pues nada, yo pensaría que eso sí sería como más con la parte de auditoría específicamente, qué evaluación han hecho ellos y de pronto en esos 10 hospitales, por ejemplo, con donde fue realizado el artículo, cómo les fue en la disminución de costos, no sé, a un año, 10 años, pero pues no, ahí sí no sabría decirle si realmente sirvió o no. Digamos, esa fue la justificación, o una de las justificaciones, pero que lo hayan evidenciado o lo hayan nombrado, pues no. No, y ni siquiera era pues como una pregunta hacia ti, sino que como, ¿qué percepción tenías de si se aumentó la toma de la realización de tomografía o tú crees que con esos criterios uno tiene ya más claro y uno dice, no le voy a pedir a tal fulano? Yo creo que Era más o menos a mí me parece que, por ejemplo, el criterio de la edad, pues debe ser ya cogido con pinzas, ¿no? Cada vez, y lo hablábamos nosotros exacto, es que es eso el que... en el chat privado, en la anterior revisión, la edad cada vez estamos más longevos, entonces de pronto el criterio ya a todo paciente que con solamente tener 66 años ya y se pegó en la cabeza, tomografía, pero es que está perfecto, no ha vomitado, no ha tenido convulsiones, de pronto ahí sí se está excediendo y uno no puede decirle nada, digamos, al médico general, pues porque cumple un criterio canadiense y uno dice, pues bueno, se está basando en un artículo mundialmente reconocido. Ahora, de pronto lo del vómito, entonces, lo del vómito en proyectil, hombre, eso es, primero es raro y segundo, ¿y si no es en proyectil no le hago? No, entonces, de pronto, en ese caso sí estamos de pronto haciendo más de lo debido. Pronto, sobre todo con la edad, me parece que ese es el criterio como más, hay que coger con más cuidado. Gracias, Santi. Sí, no, en realidad la percepción que incluso lo dicen los mismos autores, lo que ellos esperaban de que al aplicar la regla en países diferentes a los, por ejemplo, a Canadá, que es de primer mundo, es que se aumentara la proporción de tomografías. Es lo más lógico. ¿Por qué? Porque es que tienen una naturaleza de trauma diferente. Si ustedes revisan la tabla donde se muestra, creo que es la 4, donde se hace toda la evaluación univariada, se dan cuenta que la proporción de trauma que nosotros tenemos aquí en esa tabla está representada muy pobremente. O sea, el porcentaje del trauma que nosotros vemos acá, que es violencia, es muy pequeño con respecto al que ellos tienen allá. ¿Sí? Entonces, aunque sea un trauma leve, puede estar ocurriendo dentro de un escenario de violencia, que es lo más frecuentemente que uno ve aquí. Entonces, accidente automovilístico y violencia exagerada. Entonces, sí, lo que se espera es que aumente el requerimiento. Al aplicar ellos eso
creo que se redujo por ahí como en un 60 y pico % la necesidad de tomografía. O sea que el requerimiento era de un 30 y algo, dependiendo de los factores de riesgo que se encontraran, ¿ya? Pero indiscutiblemente lo que uno observa en un país subdesarrollado es que el requerimiento se aumenta, indiscutiblemente. Ahora bien, en este estudio, que en realidad es una investigación de reducción de costos, si ustedes lo analizan bien, están buscando cómo reducir costos, ¿sí? A través de la aplicación de una regla sencilla, ¿cierto? Entonces viene la pregunta, ¿esto es un estudio de una validación como las que hemos estado revisando o esto es un estudio diferente? ¿Cierto? Porque ellos están dándonos una herramienta allí para aplicar, así como se evaluó la necesidad del Glasgow, el FOUR, el Fisher, clásico, el modificado. Todos esos eran estudios de validación. ¿Esto es un estudio de validación? Es la pregunta. No. Pues lo que están buscando es exactamente ver cómo reducían la cantidad de tomografías para, primero, disminuir costos y sobre todo para disminuir también tiempos de atención y colapso de algunos servicios. Exactamente. Entonces, una de las críticas más grandes que se le hizo a ese estudio allá en el 2001 cuando salió publicado es que hubo una proporción grande de pacientes, yo creo que fueron 360 y algo pacientes, que los metieron en el estudio, pero no se les hizo TAC y no se les pudo llamar. ¿Sí? Yo no sé si tenían ese dato o si ese dato se mostró, pero creo que fueron más de 300 pacientes que se involucraron al estudio, no se les hizo TAC y no se pudieron llamar. Entonces, la mayoría de los grupos que investigaban una situación similar dijeron, pero es que se perdieron muchos pacientes y tú no sabes qué le pasó a esos pacientes. ¿Qué pasa si esos pacientes tú asumes el escenario peor? ¿Sí? Que esos pacientes se hayan tenido una lesión clínicamente importante y nadie se dio cuenta porque no fueron seguidos, ¿sí? De hecho, si uno es acucioso y, por ejemplo, de esos 360 y tantos pacientes que se involucraron, y uno asume que de esos pacientes la decisión fuese no hacer TAC, ¿cierto? Tanto la sensibilidad como la especificidad del estudio caería a más de la mitad. Y si de esos pacientes que se perdieron, ¿cierto? Y asumiéramos que esos pacientes tuviesen el mismo riesgo de tener una lesión relevante como aquellos que sí estuvieron completamente estudiados en el estudio, ¿cierto? La sensibilidad bajaría a 90 y la especificidad se mantendría en un 50 y tanto %. Esa fue una de las críticas más grandes, pero resulta que estamos hablando del primer mundo. Y uno dice, sí, se perdieron 363 pacientes y no sabemos qué le pasó. Y resulta que sí se sabe. Y se sabe por una sencilla razón, es que estos pacientes fueron evaluados en una serie de centros que fueron los centros de referencia. Es decir, si el paciente colapsaba, a él no lo iban a llevar al CAP, al puesto de salud. Ese paciente volvía al hospital, porque era el hospital de su ciudad. Esos pacientes son atendidos centralizados en los hospitales grandes de sus localidades. Entonces, no es que esos pacientes se perdieron y no supieron, no, es que no tuvieron tasa de retorno. La tasa de retorno, o sea, de reconsulta fue 0, aún para los pacientes que se perdieron. Otra de las críticas que uno tiene que hacer a ese estudio, que se pasó por alto, es que dentro de la llamada de seguimiento, ¿cierto?, que la hizo una enfermera, se aplicó un test neuropsicológico, ¿cierto? Y eso uno tiene que medirlo con pinza por lo siguiente, pues es que uno puede pretender determinar la atención, la concentración a través de un test neuropsicológico, pero resulta que ese test no está validado para hacer una medición de eso concretamente que evalúa en el contexto de un individuo que ha sufrido un trauma craneoencefálico leve. Entonces le están dando un uso errado a una herramienta. O sea, se están aproximando a la utilidad del test neuropsicológico, pero no es el desempeño exacto para el que fue creado. Es decir, yo no puedo no puedo darle la misma equivalencia a un resultado neuropsicológico adecuado como que ese paciente tendría un TAC negativo. ¿Me explico?
Yo no puedo asumir eso porque el paciente haya tenido un buen desempeño en el test neuropsicológico, sencillamente porque no fue diseñado ese test en ese contexto. Esa es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta. A veces cuando uno diseña un estudio y uno dice, no, pero es que nosotros podemos medir esto aplicando tal cosa, pero resulta que esa tal cosa no necesariamente está hecha precisamente para evaluar eso que se nos antojó medir. ¿Ya? Entonces, eso hay que medirlo también con mucho cuidado. Estamos hablando de que este estudio es del 2001. Resulta que se compara Canadá con Estados Unidos y en Canadá el 30% de los hospitales tenía tomografía en ese momento. Apenas el 30%. Esa era la realidad de Canadá en ese momento. Pero en Estados Unidos en todas partes había tomografía. Y resulta que eso que mencionó Claudio es importante. Sí, allá se auditan. ¿Por qué? Porque la gente está pagando un seguro. Entonces a la aseguradora le interesa que tú demuestres que ese paciente está indemne. ¿Por qué? Porque después queda con la cefalea postraumática, después queda con el trastorno de conciencia y esos son costos adicionales para el asegurador. Entonces el asegurador dice, hazle el TAC y que quede la evidencia de que nada tiene. Esa es la mirada del americano. La mirada del canadiense en ese momento es, nosotros no tenemos tanta disponibilidad de tomografía, entonces vamos a tratar de reducir, ya que esto no es una aseguradora, sino un cubrimiento universal en salud, vamos a tratar de reducir los costos. Esa es la realidad de Canadá en ese momento y es lo que motivó a hacer ese estudio, para abaratar. ¿Ya? Eso uno tiene que tratar de entender eso. Por esa es la razón por la cual de pronto nosotros pudiésemos traer ese estudio y hacerlo a nuestra realidad y probablemente encontrásemos factores de riesgo diferentes a eso. Y no necesariamente los mismos que ellos encontraron. Porque a diferencia de cómo se hizo el Glasgow, que se sentaron a buscar cuáles eran las variables, las definiciones que ya estaban, estos señores se sentaron a ver todo lo que les había pasado a esos pacientes y de ahí se sacó las variables que eran relevantes. ¿Ya? Por eso se llama, esto es un estudio de derivación y no de validación. Es de derivación porque todos los datos que están han sido de pacientes que tienen toda la información completa. O sea, no hay ningún dato procesado con datos inexactos. Todos los datos están. ¿Ya? ¿Qué otra cosa era importante decir ahí de ese estudio? Bueno, lo otro es que al final de la discusión ellos hablan de que es que no hay una guía establecida y resulta que sí, ya habían una serie de cositas. Por ejemplo, estaba el hecho de que el paciente no presentara cefalea, ni que hubiese vomitado, de que tuviese más de 60 años, de que no tuviese intoxicación por alcohol o por drogas, que no hubiese convulsionado, que no tuviese un trauma visible por encima de las claves. Ya esas cosas existían y mucha gente le criticó eso. O sea, otro grupo de investigación, ustedes no están diciendo nada nuevo. Ya estas cosas están dichas. Pero se lo dijeron los grupos americanos, a los grupos estadounidenses. Sí, pero es que resulta que tus variables pueden ser diferentes a las de nosotros porque el trauma que manejamos nosotros es diferente, porque el mecanismo de aseguramiento que nosotros tenemos es diferente y por eso los resultados pudieran ser diferentes. ¿Ya? Entonces, insisto, si nosotros trajéramos eso a Colombia, de pronto nos encontráramos una serie de variables diferentes que a mucha gente le costaría trabajo procesar. ¿Ok? Ok, profe. ¿Algún otro comentario? Profe, una pregunta. Entonces, vuelvo y le repito, les ofrezco excusas porque no revisé el artículo, pero escuchando lo que dijo Santiago y lo que acaba de decir usted ahora, es un artículo o un estudio que desde el punto de vista de la utilidad, sí a nosotros como neurocirujanos nos sirve. Te sirve porque no tienes otra. O sea, en ese momento no tenías otra. ¿Ya? Okay. Pero resulta que lo que yo siempre te he comentado es que para tú poder validar, para tú poder usar con toda la tranquilidad del mundo una herramienta que ha sido diseñada en otra parte, tienes que validarla en tu grupo. ¿Ya? Por eso es que no podemos decir, es que sí, es que esa cuestión la puedes usar con
con completa frescura en una población latinoamericana, es que no se puede, porque es que eso no ha sido validado, a menos que ya exista un estudio que no sé si esté, o si ya estén, porque de pronto pueden ser varios, que ya hayan validado este tipo de herramientas en una población como la nuestra, ¿sí? Porque de pronto tú validas eso, de pronto tú validas esas variables acá y resulta que se te pueden estar escapando muchísimos pacientes. Y ese 1 pudiera convertirse en 8 y el 8 en 16, porque se interactúa. Porque es que somos una población diferente. A mí me parece... Para uno poder aplicar una herramienta, uno tiene que validarla en la población que le toca a uno, a menos que esa población en la que quieres aplicarla sea muy similar al grupo original. ¿Ya? A mí me parece que, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, este aspecto del abuso crónico de alcohol y pacientes ancianos, de pronto nuestra población podría ser una de esas variables que podrían estar quedándose por fuera en esta regla. Que vemos que es muy frecuente la probabilidad de que un paciente con alcohólico y con un trauma posteriormente genere alguna alteración, ya sea un subdural. Entonces, digamos que puede ser de lo que dice el profe. En nuestra población puede que sea diferente esa estadística. Claro, ahora, resulta que esos pacientes que hacen parte del estudio fueron evaluados por gente experta en eso, o sea, en saber si en verdad tenía amnesia, ¿sí? En verdad, si determinar si presentó un trastorno de la conciencia. Pero hay hospitales en los que te obligan a decir que perdió la conciencia y que tiene amnesia para poderle hacer un tag y que eso quede paqueteado dentro de una... ¿Me explico? O sea, o para remitir al paciente. Por ejemplo, exactamente. Aquí no se puede remitir si no tiene el diagnóstico de trauma cráneoencefálico moderado, por ejemplo. O les ponen mucho Incluso problema. hay algunos servicios que te dicen, no, es que el paciente tiene un trauma leve a moderado. Sí. O tiene un trauma craneoencefálico moderado a severo, que son vulgaridades. Pero eso pasa. Eso pasa. Sí, sí, es cierto. Oiga, excelente la revisión de ese artículo, porque imagínense tantos años uno teniéndolo como gran referencia. Interesante, muy interesante. Es que uno tiene que ser muy crítico, ¿cierto? Uno, lo que yo, como les dije cuando revisamos los hemorragia subaracnoidea, uno le hablan hemorragia subaracnoidea y de forma refleja enseguida pregunta Fisher. Sí, pero tú en realidad necesitas ese dato. Lo necesitas para resolver una pregunta muy puntual de todo lo que es el síndrome ese de esa enfermedad cerebrovascular. Es lo mismo cuando se habla de trauma craneoencefálico leve. Hay un montón de cosas que hay que evaluar, determinar, riesgo, probabilidades, no sé qué. Y el hecho de que uno se acostumbra a usar una herramienta, eso no la convierte en que sea lo ideal. ¿Sí? El hecho de que se repita una mentira no la convierte en verdad. Entonces, ¿dónde uno corta ese teléfono roto? En sentarse a leer, a interpretar, a masticar y a procesar una información que te han presentado durante años y tú dices, no, ya, es que esto no puedo seguir usando, por ejemplo. O sí, la puedo seguir usando porque mi población se parece a esto. ¿Ya? Esa es la gracia de hacer estas revisiones.